Ok, que la paz de nuestro Señor Jesucristo continúe en medio de nosotros en esta tarde, preciosa tarde. Un saludo fraternal para cada uno de mis amados hermanos esta tarde. Me siento contento, alegre, muy feliz de servir a un Dios vivo, a un Dios de misericordia. Y hasta el curso de la semana me he gozado mucho por las enseñanzas que han venido, ya que viene una tras una hablando de lo mismo y fortaleciéndonos a nosotros en el espíritu, la que le ponemos oído. Y el hermano Aníbal trae una enseñanza que decía eh, el encabezamiento decía, Cristo es hecho por Dios. La palabra de Dios es la que nos da a conocer al Señor o su obra. El hermano Rafael, sacando la sustancia a las escrituras, yo me siento muy contento con eso porque poniendo atención a lo que nos dice la escritura, sacaremos la sustancia, un tema de lo que yo traje. La hermana Ana con el tema Las pisadas del maestro. Muy bonito tema y nos hemos gozado con esa enseñanza, ya que los profetas y los apóstoles siguieron las pisadas del maestro. Ahora tenemos nosotros que seguir esas pisadas que se encuentran en las escrituras. Y estuve analizando una palabra que dijo el hermano Rafael de que nosotros tenemos 4 manos y 4 piernas y 4 ojos. Y de momento esto como que me chocó, pero seguí analizando y buscando la escritura y dije, gracias Señor, porque el hermano está correcto, porque nosotros con este cuerpo no le vamos a servir al Señor, sino con el cuerpo espiritual que Dios va formando a través de la enseñanza en nosotros. Esas son las manos, las piernas y los ojos que se tienen que mover, porque todo eso tenemos que llevarlo nosotros aquí en el pensamiento, en donde Dios viene hablando. Y me he gozado muchísimo con eso, porque si le ponemos atención a lo que nos dice la Escritura, sacaremos la sustancia y caminaremos los pasos del Señor. Bonito, bonito es que sigamos los pesados del Maestro y que solamente veamos la tele y no la de nosotros. Si no vemos la de nosotros es porque Él nos lleva en su brazo. Así que a Él sea la gloria y la honra en esta tarde. Todos vuestros pensamientos tienen que estar en Cristo Jesús, porque desde que nosotros conocemos la obra y Él ha venido limpiándonos, yo digo que desde la cabeza a la punta de los pies, lo nuestro tiene que quedar por tierra, como dio la frase del hermano Pablo, todo lo dejo por basura, porque ahora es que yo verdaderamente conozco al Señor y Dios tuvo misericordia de Él como la ha tenido con nosotros. Entonces, si estamos en los pensamientos del Señor, no va a venir ningún pensamiento malo que nos venga a sacar de lo que nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras. Alabado sea el Señor. Tengo un tema aquí en esta tarde que el Señor me ha dado, que dice así en el nombre de Jesús. Dice, guiado por el Espíritu del Dios de la misericordia, Cristo Jesús. Guiado por el Espíritu del Dios de la misericordia, Cristo Jesús. Ser guiado por el Espíritu implica creer en la guía divina, cultivar una relación personal con Dios a través de la oración y estudio de las Escrituras, y vivir con un corazón arrepentido
y confiado en la misericordia del Dios viviente, Cristo Jesús, el Dios maravilloso, Cristo Jesús. Señor, te doy gracias en esta hora porque tú nos enseñas a ser guiados por tu Espíritu. Porque sabemos, como dice la Escritura, que tú no tienes rostro ni imagen, eres Espíritu y las palabras que usted nos da son Espíritu y son verdad. Limpia los aires, Señor, para que toda contaminación quede quitada y podamos poner la mente clara en atención a lo que tú nos vas a hablar a través de mi persona. Te ruego, Padre, que sea usted, Señor, manifestándose como solamente usted sabe manifestarse en nosotros. En el nombre de Jesús le pido esto y se haga siempre su voluntad. Buscamos rápidamente a Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 21 y el 28 al 31. Pablo hablándole a los romanos, la palabra del Señor ahora nos habla a nosotros los gentiles. Gracias, Señor. El capítulo 8 de Romanos, lectura que se ha leído muchísimo. Dice ahí el encabezamiento, viviendo en el Espíritu. Y así es que tenemos que estar nosotros. Yo tengo que estar viviendo en el Espíritu. Dice así, en el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque estábamos nosotros antes en vuestros propios pensamientos y deseos, pero al venir Cristo y limpiarnos, ya no podemos caminarnos con nosotros mismos, sino caminando en el Espíritu, que es el que nos va a dirigir a toda justicia. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Doy gracias al Señor, porque sé que si Él verdaderamente está en mí, Él me ha librado, aleluya, del pecado y de la muerte. Porque no de la muerte natural, sino de la muerte en la que yo estaba sin el conocimiento de las cosas preciosas que tenía Dios para mí. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejante de carne y de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Le doy gracias al Señor, porque verdaderamente eso es lo que Él ha hecho en mi vida. Va condenando, aleluya, todo lo que es negativo de mi cuerpo, porque esto tiene que quedar quitado para que sea la justicia de Él la que camine en el Espíritu, en mi mente. Dice, para que la justicia de la ley se para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque ya no se puede andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como dije por el principio. Ahora somos dirigidos por el Espíritu de Dios y tenemos que vivir conforme, aleluya, a esa ley que Dios tiene a través de la Escritura. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dios mantenga siempre ese pensamiento en mí. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida en paz. Gracias, Señor. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios de ninguna manera. Alabado sea, porque para eso fue que Él vino, para el infierno, para quitar todo lo nuestro, aleluya, y poner su espíritu en nosotros. Y si no andamos en ese espíritu, no es agradable a Él. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en nosotros, tiene que morar en nosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, porque el único justo es Dios. El único que tiene misericordia es el Señor, y la ha tenido muy precioso para nosotros. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Entonces, yo ha permitido levantar todo lo que estaba muerto en mi persona, aleluya, y sigue levantándolo, aleluya, y ahora tenemos que seguir, aleluya, para que el espíritu sea el que more en nosotros. Alabado sea el Cordero de Dios. Dice el versículo 12 de este escrito, dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces toda obra negativa tiene que quedar por tierra y seguir toda letra que verdaderamente ya pues ahora estamos en el nuevo, aleluya, que es Cristo Jesús, y Él es el que nos seguirá limpiando y nos seguirá educando a través de la enseñanza de la palabra. Aleluya, porque Él es el maestro de los maestros. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados, qué cosa linda, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Si somos guiados por su espíritu, por cuanto Él es espíritu y nosotros tenemos que servir a Él en espíritu y en verdad, aleluya, de Dios, estos son guiados por Él. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Gracias, Señor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. ¿Cuánto estamos heredando nosotros todos los momentos que nos tenemos a la Escritura? Heredando las cosas del Señor para que nos hagan bien a vuestra vida. Dice, y correderos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos firmes, aleluya, a gloriarnos cada día en sus enseñanzas, porque todo lo que nos trae, aleluya, el Hijo de Dios a través de la palabra, pues es bueno. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y usted sabe lo que es todo lo que se viene manifestando a través de su espíritu en toda la enseñanza para nosotros. Aleluya. Porque Dios verdaderamente es maravilloso y es bueno y jamás desamparará a sus hijos.
Aleluya, si lo mantenemos fiel delante de su presencia, porque el anhelo ardiente de la creación en el es guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia, vo- por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Entonces nosotros no vemos a Dios, no podemos tocarle con nuestra mano, pero en el Espíritu, o al Espíritu nosotros sabemos que hay una esperanza que no se ve, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero esa esperanza tenemos que esperarla hasta que Dios sea el que nos lleve por completo, aleluya, a lo que por esa esperanza vamos a tener en Dios. Dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud que, que de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hermano, vamos de ser libertados y liberados, aleluya, a la libertad de Dios. Por eso es que tenemos que mantenernos firme, aleluya, poniendo la atención a lo que nos dice la Escritura, sacando la sustancia de la Escritura para que nos siga dando a nosotros, aleluya, el entendimiento y el crecimiento en la obra. Alabado sea el Señor. Y dice la Escritura en el 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Y yo le doy gracias al Señor porque yo he venido pensando en todo este tiempo, aleluya, que Dios no, por su misericordia, nos ha llamado a nosotros. He llamado a mi persona y esto, hermano, que estamos nosotros aprendiendo, aleluya, en esto nuevo ahora, no es de todo el mundo, es del que Dios verdaderamente quiera tener misericordia, porque la Escritura dice por aquí en Mateo, Mateo En Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y usted sabe lo que es que nosotros hemos sido escogidos para que Dios poner su vida en nosotros, poner esta vida tan preciosa que se nos va dando ahora a través de la Escritura, es para que mantenemos nosotros firmes, aleluya, de espíritu a espíritu, alabando y glorificando el precioso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Dice, porque a los que antes conoció, apóstoles y profetas, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Señor, porque usted tiene que ser lo primero en nosotros. Aleluya, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, verdaderamente yo doy gracias al Señor porque se levantan problemas grandísimos. Se levantan problemas tanto en lo espiritual como en la vida cotidiana de otras personas, pero los que hemos confiado en el Señor no tenemos que tener problemas con todos estos gigantes que se levantan, porque se levantan problemas grandes, gigantes. Eh, Dios nos va a ayudar a combatirlo, porque como dice mi hermano Gabriel en una predicación, estamos en la barquilla. Y si estamos en la barquilla, aleluya, somos los redimidos del Señor. Y si estamos en la barquilla, esa barquilla va guiada por el capitán. ¿Y quién viene siendo ese capitán? Cristo, guiado por el Espíritu del
Dios de la misericordia. Entonces esa barquilla va guiada por el Dios de la misericordia y no nos vamos a hundir en ningún momento. Aleluya, dice el último versículo de este aquí, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el Señor. Entonces quiere decir que no va a haber problema, por más grande que sea, que venga a tumbarnos ni a mantenernos fuera del lugar, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el Señor. Como dijo mi hermano Gabriel, la barquilla por alta mar. Y una barca por alta mar, cuando va caminando, hermano, los tiempos tratan de azotar la barca y a veces muchos hasta perecen. Pero la barquilla que estamos refiriendo nosotros aquí en la Escritura jamás perecerá, porque el que la va manipulando es Cristo Jesús. Y nosotros somos los redimidos que vamos en esa barquilla, y Él es el que va manejando y no va a dejar que ningún problema, por más grande que sea, venga a derribarnos. Alabado sea el Señor. Entonces, eh, vamos rapidito a buscar aquí a, a Samuel. Buscamos el libro de Samuel. Primera de Samuel 16, 10 y 11, 12, donde vamos a ver un personaje, aleluya, que fue guiado por el Espíritu de Dios. El hermano Pablo fue guiado por el Espíritu de Dios y alcanzaron la misericordia, porque si eres guiado por el Dios de la misericordia, jamás habrá tropiezo. Y dice Samuel 16, primera de Samuel, el versículo 10 dice, de este personaje dice, e hizo pasar Esaí a 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos, pero queda aún el menor que apacienta las ovejas. Apacentaba las ovejas de su padre. Es muy bonito, ¿verdad? Porque también nosotros en la iglesia tenemos quien apacienta las ovejas de su padre. Aleluya. Y tenemos también aquí en la reunión de nosotros personajes que yo no voy a decir nombre, pero que han pasado por diferentes grandes problemas y pequeños y grandes, junto él con su compañera, han sabido derribarlo en el nombre de vuestro Señor Jesucristo, porque por ellos mismos no podrán jamás, pero ellos se han mantenido firmes y apacientan las ovejas de su Padre. Aleluya. Y dice aquí, y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Aquí Jehová dijo, úngelo, porque este es. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El mismo Espíritu que vino sobre el hermano Pablo y sobre todos apóstoles y profetas, y dirigidos por el Espíritu de Dios, vencieron, aleluya, todos problemas. Alabado. Y entonces, el problema que se vaya levantando en nosotros también ha de ser limpiado, porque cuanto al escuadrón de Dios, nadie puede. ¿Quién va a poder con la palabra del Señor? Nadie. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que venceremos todos estos problemas. Entonces, buscamos a Samuel. Alabanza del Cordero de Dios. A Samuel 17. De primera de Samuel 17. Vamos a leer aquí una escritura que
de este personaje, el 17 de Samuel, 1 Samuel, versículo 49, dice así, y dice, no, vamos a leer el 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalí, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque yo es Dios de muchos ejércitos. Dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, contra este personaje se habían provocado muchos, aleluya, muchos filisteos, muchos gigantes, pero él no tuvo temor porque él fue dirigido por el Espíritu de Dios de la misericordia. Entonces dice la escritura en el versículo 49, dice, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y tiró y la tiró con la onda e hirió el filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hermano, ¿sería David el que mató ese problema, ese gigante? No, hermano. Esa piedra es el símbolo del Espíritu de Dios, porque él dice que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, no fue David, sino fue Dios el que desarrolló el gigante. Aleluya. Y el que peleó contra aquellos filisteos que estaban en contra de la obra de Dios. Aleluya. Y verdaderamente contra el ejército de Dios, nadie puede. De la misma forma que aquí el personaje David venció porque iba en el nombre de Jehová Dios del ejército, nosotros venceremos todo problema que venga a atacarnos a nosotros. Porque el Dios que él sirvió es el mismo Dios que le servimos nosotros. Y se levantan muchos problemas, hermano, se problemas grandes y pequeños, pero no es ni filisteo, ni, ni, no va a haber ni filisteo, ni nada de esto que se desmaye contra nosotros, ni gigante, porque todos los gigantes lo destruirá el Señor en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es que Él es vuestro ayudador, Él es vuestro amparo, Él es vuestro amigo, y nada nos va a hacer caer, digo, de lo que Dios me ha dado a mí es imposible, porque lo que Dios me está dando a mí ahora es una cosa muy diferente que Dios se lo ha dado a quien tiene misericordia. No es de todo el mundo, hermano, porque a mí los mismos familiares de uno se levantan como gigantes, se levantan con problemas. Cuando tú vienes a traerle la verdadera doctrina, nos dicen que estamos locos, que son doctrinas que la hemos inventado nosotros, pero yo que he creído, sé que estoy en el verdadero y que estoy guiado por el Espíritu y que Él me está dando vida. Alabado sea el poder de Dios. Y es muy precioso esto, hermano. Así que, como estaba diciendo desde el principio, si estamos en la barquilla y Dios viene siendo el capitán, aleluya, no vamos a tener ningún problema porque Él nos va a cuidar pasando por sea por la alta mar, por todo lo que venga, Dios nos va a cuidar y nos va a proteger, el Cordero de Dios. Y verdaderamente, pues, te doy gracias al Señor porque verdaderamente todas las enseñanzas que van viniendo domingo tras domingo y cuando nos metemos en las escrituras, aún también el hermano Aníbal que cuida las ovejas de su padre, nos manda todos los días todo lo que él recibe y eso nos ayuda a nosotros a mantenernos, aleluya, a levantarnos firme a la presencia de Dios. Y para terminar, voy a cantar un corito que dice así. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá.
Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque eres Señor de señores, porque eres Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios, porque eres Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque eres Señor de señores. Porque eres Señor de señores. Y Rey de reyes. Y Rey de reyes y Rey de Reyes, gloria a Dios. Y Rey de Reyes, y Rey de Reyes, y Rey de Reyes, gloria a Dios. Así que, hermano, guiado por el Espíritu del Dios de la misericordia, nos mantendrá en victoria. Porque todos apóstoles y profetas fueron guiados por el Espíritu de Dios de la misericordia y nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios de la misericordia por cuanto estamos sirviendo de espíritu a espíritu. Las palabras que Dios habla son espíritu y son verdad. Así que la paz de vuestro Dios continúe en medio de nosotros. Aleluya, me siento muy contento. Ahora nos vamos a gozar de lo que nos traiga el hermano Aníbal. La paz del Señor y nos vemos pronto.